Bienvenidos a este episodio especial de Amanecine, hoy con una película bien importante que ya tenemos en cartelera hace un ratico, pero no se nos podía pasar de ninguna manera por este espacio. Pero primero, mi compañerísimo Freddy Nova, ¿cómo estás? Hola, hola Juliet, ¿cómo vas? Bien, bien, acá. Muy contentos de poder tener este invitado, José Alejandro, un gran fotógrafo, un gran documentalista con una película que nos llamó mucho la atención y es por eso que queríamos compartir esta entrevista justamente con todos ustedes. Hola, eh, muchas gracias. Estoy como muy encantado de estar aquí con ustedes. Finalmente poder hablar de Habitante y compartir y pues las ideas y todas como las percepciones que tuvieron de la peli. Claro que sí, y si alguien está desubicado o no ha visto Habitante, les voy a leer la sinopsis como para que empiecen a antojarse. Y Habitante habla sobre dar una vuelta al mundo y filmar. Habitante emerge de los archivos del fotógrafo José Alejandro González, quien por 2 décadas retrató conversaciones con desconocidos mientras deambulaba por callejones sin nombre, ciudades famosas, rincones apartados y continentes. Los fragmentos de viaje reúnen encuentros fugaces, la emoción de los comienzos inesperados y también la amargura de las inevitables despedidas. Se comparten voces y silencios, algunos de ellos incómodos, otros enigmáticos y felices que revelan preguntas comunes sobre migración, desarraigo y soledad, sobre cómo habitar el mundo. En su diario, el fotógrafo mira hacia afuera, observa a otros mientras se descubre a sí mismo, registra con su cámara aquello que el afán de los días. Para los que no conocen a José Alejandro, pues José Alejandro es director, productor, director de fotografía, fotógrafo y un retratista colombiano. Tiene, digamos, como en su filmografía un largometraje ya documental llamado Lázaro. Y también estuvo en uno llamado Álvaro del 2021. Eh, Habitante, como justamente nos comentaba nuestra compañera Juliet, Alejandro hizo un recorrido durante varios años justamente con cámara en mano, conociendo diferentes historias. Eh, de esa nación, de ese deseo, digamos, de retratar justamente las diferentes vivencias de los habitantes, y no hablamos de habitantes de la calle, sino habitantes en general que transcurren su día a día, que tienen historias interesantes para contar. ¿En qué momento esto se volvió una película o un documental y tú dijiste, voy a empezar a grabar esto porque estoy pensando en crear habitante? Bueno, todas las imágenes que están en Habitante, bueno, primero les cuento, Habitante es como una recopilación de todo mi archivo audiovisual como artista visual. Entonces yo hace como muchos años, yo diría que 24, 25 años. Empecé con una cámara como a salir a la calle y a preguntarle a la gente y me obsesioné un poco como las miradas de las personas y empecé a construir un archivo de personas, de entrevistas, de encuentros efímeros en la calle con las personas y, y eso se empezó a construir. No tenía como mucha idea de qué era exactamente lo que estaba creando, pero luego, no sé, como que todo eso que no parecía ir a ningún lado se convirtió en como en unas intuiciones que tenía de hacer pelis. Por eso hice mi primera peli, Lázaro, que tiene mucho que ver con esta de Habitante. Lázaro fue como también un ejercicio de filmar a mi padre, y seguía llenando esos discos duros de imágenes. Después hice Álvaro, que fue la decisión de seguir un habitante también, a un inmigrante en Nueva York. Decidí seguirlo durante 7 años en sus ides y venires en Nueva York como migrante. Y después empecé a mirar mi disco duro y empecé a entender que yo quería hacer una película con eso, con ese material, con esos encuentros. Y lo construí. Es una película construida desde el montaje, pero también con una intuición de que todo ese material que había grabado iba a servir para algo, y ahí como que logré estructurar y logramos, porque también pues los editores y todas las personas que me colaboraron me ayudaron como a construir una mirada. Yo diría que es una película de una mirada que se construyó sin saber que se estaba construyendo, pero siempre con una intuición de estar filmando, y yo siento que por eso hay como una energía de artista
que se puede ver plasmada en la película y finalmente sí se puede ver como un contenido audiovisual que responde a algo. Pero pues una película hecha a mi manera que no corresponde a cómo se debería hacer una película, pero terminó siendo una película. Precisamente eso que cuando dices que estabas filmando sin saber hacia dónde llevaba todo este proceso, ¿en qué momento decidiste decir, ok, hay que hacer una película de todos estos habitantes? Bueno, después hice Lázaro, luego hice Álvaro y luego en una visita que hice en Santa Elena, en Antioquia, en la casa de un amigo cineasta, me encerré con los discos duros míos a pensar qué iba a hacer, qué proyecto podía emprender. Cuando uno acaba una peli, llega un momento en que quisiera emprender otro proyecto y yo hablo mucho de algo que dice David Lynch sobre la intuición y yo tenía una intuición de que yo podía hacer algo con un material y así nació. Me senté como en una cabaña allí en el campo a mirar, a observar mi material y hice una carpeta que se llamaba Habitante. Eso me parece interesante porque desde el primer momento supe que se iba a llamar Habitante. Después intenté cambiar ese nombre, pero no, el nombre se quedó. Y lo que hice fue como empezar a organizar el material y empezar a pensar desde la dirección de qué podía hacer esta peli. Hay algo interesante porque hay cuatro capas de materiales que yo quería usar y es una primera capa de un material muy viejo que se puede ver en la peli que es como de mini DV. Después tenía otro material de un viaje que hice de Nueva York a Bogotá por tierra, que también quería utilizar en la película, que eran retratos de otra manera, otro formato. Después hice un viaje me acuerdo que hice un viaje por Europa sin filmar personas, que era como la primera vez que me dediqué como a ver el paisaje en vez de personas. Y luego había un cuarto material, que ese material ya sabía yo que quería hacer una película, pero no sabía qué iba a hacer para esta película, que fue que en pandemia me fui a Maine, en Estados Unidos, y conseguí un trabajo y filmé toda esa experiencia. Y luego allí en Santa Elena, como que cogí esos cuatro materiales y los metí de forma intuitiva a un disco duro y esa era mi primera idea. Después, como trabajando en montaje, unos de esos materiales iban yendo, otros iban volviendo y finalmente nuestro último montajista, Felipe Guerrero, que fue muy importante en la peli, logró como meter esos cuatro materiales ahí yo me empecé a emocionar mucho y luego pues la peli sí trabaja como con estos cuatro materiales. Fue todo un proceso de tiempo, muchas conversaciones, pensando qué se podía hacer con un archivo, cómo trabajar un archivo, cómo construir un relato con un archivo. Y al final creo que funciona. Hay algo que a mí me gustó mucho de un comentario que hizo un profesor viendo la película, Gustavo Fernández, vio la peli y hablo de algo, de una palabra que yo no había como acatado tanto y se llama iconoclasta y creo que es una peli también que rompe un poco las formas de hacer cine y todo eso y bueno, yo sí estoy muy contento con esta última película. Ahí les cuento más o menos lo que fue el proceso, pero fue como una exploración en el audiovisual. Y la verdad, para decirle la verdad, yo creo que fueron tres milagros. Mis pelis son tres milagros que comenzaron como una idea y lograron llegar al puerto, pero de maneras muy no tradicionales, de verdad. O sea, ni siquiera en la producción, ni cuando iba a explicar la película tampoco era tan fácil convencer a todo el mundo de que quería hacer una peli con 20 años de imágenes, de personas y al final en la sala de cine te das cuenta que sí valió la pena y que sí es una experiencia cinematográfica y eso me hace sentir como que de pronto no cogí el mismo camino para hacer la peli, pero siento que todos queremos que los espectadores estén entretenidos y de que se genere una conversación y eso se logró completamente con Habitante. Entonces fue sí, yo digo que la palabra más importante es la intuición. A mí, mis pelis nacen de una intuición que tengo profunda de hacer algo y de llevarlo a su fin. José Alejandro, ahorita que hablas, digamos, de, bueno, 20 años de recopilación y diferentes materiales, ¿qué tipo de materiales alcanzaste a tener? ¿Digital, análogo? Eh, ¿Cómo fue esa recopilación justamente? Porque en 20 años pues la tecnología pues siempre va cambiando y la cámara en mano me imagino que cambió muchas veces.
Sí, es curioso, te voy a responder como lo último que dices de la cámara en mano y después te digo qué formatos, pero es curioso, pero me gustaba mucho mi manera de filmar hace 24 años, hace 20 años, como que ese material más viejo tiene algo, tiene cierta magia que me llamaba mucho la atención y después como con nuevos elementos o cámaras como con más tecnología, empezaba a sentirse diferente la forma de filmar, pero valoro mucho esa manera de acercarme y esa cámara que se lograba antes con material, con el material más viejo. Yo no podría decir si el mini DV PAL es análogo, aunque creo que sí de pronto, que no, sí, porque es un soporte de cinta. Yo creería eh, que eso es análogo, justamente. Sí, entonces ahí sí empecé con análogo. Yo tengo el gran archivo, una de las cuatro capas que les nombré es completamente análoga. Y después salté a una cámara, también tuve una Super 8, que el cassette era un poco más grande, y también hay un poco de material de esa, en el Chocó sobre todo. Y luego tuve una cámara 6D y con la Canon 6D empezamos, que era Full HD, y después en lo último, que son los paisajes como que están más en foco y como más estilizados, era una Sony Alpha. Entonces, pues sí, se recorrieron muchas cámaras y muchas cosas, pero bueno, es como también una era digital, diría yo. Eh, pues porque esta cámara también era un poco moderna, ¿no? Las primeras, la que era mini DV también era moderna, o sea, no trabaja en formatos de cine. Esto hace parte también de todas esas cámaras pequeñas que permiten que un cineasta haga películas más fácil. Y yo creo que sí, a pesar de mis años, he logrado transitar por ese mundo más nuevo, ¿no? Como esa nueva posibilidad de que cualquiera de nosotros pueda hacer una película y mis películas son como la prueba de eso. Mis películas son filmadas todas por mí y eso creo que es importante, como que eso es una mirada y eso me ha gustado mucho. Algo importante que quiero recoger de la respuesta anterior y es que tú hablabas mucho de la intuición y de depurar ese archivo porque es un archivo gigante de 20 años, me imagino. ¿Cómo hiciste para trabajar estas dos cosas? La pulsión de tu intuición y por supuesto ver tanto material y decir, uff, ¿qué dejar por fuera? Vuelvo y hablo de, yo sí siento que hay mucho, en estos procesos hay mucha magia y también mucha tranquilidad. Y yo creo que esa tranquilidad la he cultivado con procesos, con mis primera peli, con la segunda, después aprendí otra cosa y con esta última. Y yo creo que saber escuchar y saber que pase el tiempo y respetar procesos. Los procesos cinematográficos necesitan tiempo y necesitan tiempo muerto, que es un poco doloroso, pero hay mucho, entre que sucede la película, hay muchos momentos que no pasa nada. Pero eso también es importante y eso construye la película. Y cuando yo digo no pasa nada, es que nadie está trabajando en el montaje. Pero yo siento que mentalmente sí se va construyendo algo y se va construyendo algo y el tiempo pesa y finalmente termina la película teniendo tiempo, que creo que es muy valioso en este momento tan inmediato, que todo tiene que ser ya y que tiene que ser rápido. Esos son procesos que nadie tuvo afán, a nadie le importa si sale o no sale. Y eso también le da como cierta magia a la película. Porque son pelis que no tendrían que existir, pues si uno no empuja eso, no lo empuja nadie. Esta es una pregunta que ya te había hecho anteriormente, pero sé que de pronto mucha gente también en su inquietud la puede tener y quisiera Sí, que la respondiéramos acá. Y es, claro que bueno, sí. son 20 años donde obviamente hay muchas historias ahí, pero no sé si, digamos, después de ya tener ya todo editado, finalizado, y tú digas, uy, de pronto se me quedó esta historia o se quedó este personaje por fuera que lo encontré después o no caí en cuenta o fue tan meticuloso que todo quedó. Pero es que vuelvo y hablo de la magia. O sea, sí, yo tengo algunos personajes guardados que amaría que estuvieran en la película, pero habían personajes que ya se repetían un poco como lo que se tenía que decir, entonces la misma película los sacaba con el dolor del alma mío, pero yo ya que la acabé, yo siento que los que quedaron tenían que estar ahí y ahí tenían que vivir por ejemplo, hay los raperos que están en eso es El Salvador. Es El Salvador, el rapero que pierde a su hija.
Él era el único personaje que yo no veía tan claro que debía estar en la película, porque no sentía que yo había conectado tanto a la hora, porque esto es pues, una película de encuentros que yo digo que son valiosos, en el sentido de que sí se logra como humanidad, ¿no? Que es algo más que una imagen, sino que también hay algo ahí de comunicación que es lindo. Y yo sentía que no, pero luego como los editores y el otro productor hablándolo, pues tuvo que quedar porque representaba algo y porque estaba contando algo que no se había contado en la película. Entonces, sí, quedaron muchos, pero es que también hubiera podido ser una peli eterna. Y quiero decir algo, es que como este proyecto, como lanzar la película, hizo que yo creara en Instagram un proyecto que se llama Proyecto Habitante. Y ahora esas historias que no salieron, las estoy poniendo en Instagram. Entonces yo siento que es como una continuación de la peli y eso pues calma un poco el dolor que yo haya podido tener o no de que salieran o no. Yo lo que quisiera es que todos estos encuentros estuvieran públicos y que todo el mundo los pudiera ver y eso sí es algo que me estoy poniendo en la cabeza ahora. Y también como migrar del cine a otros lugares, a otros formatos. Yo siento que el cine es una experiencia muy linda, pero en mi caso podría estar unos años eh, acercándome al cine a mirar las películas de las otras personas y más bien yo seguir con la cámara de otra manera, explorando otros formatos, otras formas de contar y otras formas de lograr públicos, que lo que finalmente lo que me interesa es eso, como que ser visto y las redes sociales tienen una cosa que es brutal, que conectas con personas que no tienes ni idea y pues al final todo eso que parece malo o banal puede resultar ser muy interesante lograr miradas, porque pues llevar gente a las salas de cine en ese momento no está tan fácil. Y yo sí creo que como realizadores tenemos que buscar como otras maneras. Bueno, ahí me fui por otro tema, pero pues esto se trata de ser vistos y pues de alguna manera yo voy poniendo eso afuera y si no es en el formato este cinematográfico, pues me buscaré otra manera para poder comunicar estas historias. Hay una crítica, hablando de colegas, que me llamó mucho la atención y fue la publicada en The Hollywood Reporter, que nos habla de que es un film para conocer lo que nos rodea y conocernos a nosotros mismos. Esto me pareció muy poderoso y quiero preguntarte, tú, José Alejandro, ¿qué aprendiste de ti? No solo en estos 20 años, que todos cambiamos en 20 años, sino ya cuando viste el montaje final de la película. No, yo me emociono mucho. O sea, créanme que, que Habitante ha logrado como captar algo algo muy alegre en mí, la verdad, tengo mucha satisfacción de haber podido eso porque duré mucho tiempo muy angustiado pensando qué es lo que yo estaba haciendo, por qué salía a filmar toda esa gente, qué onda con eso, por qué tantas imágenes, tantos discos, yo cargué muchos años discos con un material que no sabía, para que yo no tenía capacidades de hacer como una estructura y hacer un storytelling y al final como tanta testarudez, tanta vaina, logró que esto se volviera un storytelling clarísimo. Y cuando yo vi eso en la sala de cine, por ejemplo, en el estreno, y ya que la ha mostrado a tanta gente, funciona como historia narrativa. Funciona como narrativa, tiene unas maneras y está contando algo humano. Y eso es un orgullo para mí, ¿verdad? Porque sí hubo mucha incertidumbre, muchos comentarios, muchos rechazos también. Yo duré mucho tiempo siendo director de cine y yo siento que la gente me lo valoraba sin tener ninguna película. Años, años. Y como que la vida ya llegando a mis 40 me dijo, ok, haz una película. Es que siento que está bien. Pero duró mucho tiempo forjándose eso hasta que se logró, pero hay mucha magia en esto, mucha casualidad, mucha cosa. El lograr terminar algo es muy satisfactorio. Y es una película de tiempo, es una película que llega o sea, eso que están viendo, eso es un proceso de muchos, muchos años. Y eso se siente y eso es brutal. Y yo lo que puedo agradecerle a la vida es haber tenido la oportunidad de visitar tantos lugares y conocer tantas personas. Es brutal, es como una gran oportunidad. Y esos momentos captados en cámara son tan únicos y tan mágicos y no existieran si yo no los hubiera grabado y no existieran si no hubiéramos trabajado en ponerlos en la pantalla. Y esas voces de personas que nadie iba a escuchar
Pues no necesariamente porque nadie los escucha, sino que hay mucha vida se pierde, no se pierde, no es la palabra, pero mucho cine se pierde por no ser grabado. Todo el tiempo está sucediendo cine, en las salas de nuestras casas, en la calle, el celador, en los buses, todo el tiempo hay belleza, todo el tiempo hay belleza. Y eso a mí sí me parece muy lindo, que como un pescador, pues al tarrito un poquito de vida y ponerlo y hacerlo arte y convertirlo en arte. Entonces esto a mí me ha generado mucha felicidad y orgullo, muy orgulloso, la verdad, como, pues orgulloso porque vale mucho la pena. O sea, yo veo esa peli a veces y digo, wow. Sorita, por ejemplo, la chica que tiene el brazalete en su tobillo, que declama el poema, para mí esa mujer es algo que tiene que existir y la película la hace existir. Y ese poema tiene que ser escuchado y bueno, son como pequeños homenajes humanos ahí. Por eso a mí sí me parece muy importante que las películas sean vistas por más y por más personas. Debemos ser capaces de, ojalá casi a la humanidad entera, ojalá que eso sea un milagro y alguien pueda ver todo esto. Y vuelvo y retomo este tema de Instagram que está muy chévere, porque ahí eso que les estoy hablando de los espectadores reales están ahí. Las, lástima que sea una pantalla chiquita donde nadie pues la gente como se desconcentra y lo deja pasar y todo es como nuestra adicción del teléfono. Pero también está chévere meter ese pedazo de humanidad en nuestros cerebros en este momento. Y yo sí creo que, pues yo me atrevo a llamarlo cine también, es un formato audiovisual. Y yo seguiré por ahí un tiempito y me ahorraré un montón de procesos y un montón de cosas. Y después, pues ojalá la vida en un tiempo me dé la oportunidad de producir una peli de otra manera, que no sea tan empujada, porque sí, yo también me gustaría hacer una peli donde tuviera más tiempo de producir una película de forma más normal, ¿no? Como, no sé, inclusive tratar de acercarme a un director de fotografía, no sé, yo estoy abierto a hacer otro tipo de peli, pero ya terminé estas tres de una manera muy única de filmar, las cuales creo que son adoradas. Y no quiero decir que si hago la película de la otra manera pueda ser mejor o peor, pero de pronto me quedé gustando más estas tres que fueron como tan orgánicas. En el cine documental, no todos los directores suelen ser también protagonistas. Y algo que tiene esta película es que no son solo los testimonios, sino que también haces parte de ella y convives, ¿sí? Habitas, digamos, estos lugares, se te ve trabajando, se te ve haciendo algunas funciones, se te ve, digamos, también disfrutando de esta película. Pero ¿cómo no hacerlo? Yo también, créanme que yo también tengo una cosa ética. Me he dedicado tantos años a ponerle la cámara a los demás de manera tan insistente también, a veces intrusiva, obsesiva, a veces difícil, de pronto incómoda de ver. Entonces yo sí creía que si iba a ser una película de tantas personas, también era justo mostrarme a mí y básicamente eso fue lo que hice y con eso es que yo también soy un habitante, ¿no? Soy alguien que está puesto acá en el mundo, tratando de buscarse su camino, cumpliendo un sueño porque cuando yo era chiquito yo quería viajar. O sea, para mí, yo les puedo contar, por ejemplo, tengo un recuerdo en la mente de estar en Londres montando bicicleta a las 5 de la tarde, hablando con alguien, me acuerdo, no sé si hablando con alguien, pero sentir mucha felicidad. Pero mi felicidad provenía por estar en Londres en una bicicleta. Y eso se cumplió y pues obviamente de pronto iba a un lugar a lavar platos o no sé, pero sí hay algo que me ha generado mucha felicidad y es conocer lugares y conocer personas. Y eso me ha dado como dicha pura. Y eso se cumplió y la peli es un poco también de eso. Entonces yo creo que también era justo poner a José Alejandro. Y es un José Alejandro el que se muestra en la peli un poco ya mayor, un poco más tranqui, diría yo. Ahí como que estaba descubriendo un poco la meditación. La peli tiene un poco de budismo también, yo diría. La peli tiene algo de cerrar los ojos y mirar para adentro, que me parece a mí muy importante. Y con esto no quiero decir que yo sea pues el más Buda, pero sí hay algo en la magia, ¿no? Hay algo en la magia de estar allá. Ese trabajo que hice en Maine de ponerme a lavar platos y todo, yo disfruté mucho de eso, muchísimo.
pero era como el hecho de estar en ese lugar, el hecho de estar ahí, de hablar con esas personas, me generaba la misma felicidad que cuando estaba más chiquito en Londres andando en una bicicleta, porque dígame cuándo más uno va a volver a estar en Maine lavando platos, nunca, o sea, no me parece tan fácil. Yo disfruto los aviones, yo disfruto el tránsito, yo disfruto irme, yo disfruto estar en una esquina viendo cosas que nunca he visto. Me da mucha alegría eso. Me encanta que disfrutes absolutamente todo y que en mi casa no escuchen que hay gente que disfruta lavar los platos porque me condenan. Pero nada, hay algo que yo te quiero preguntar con este viaje que me parece loquísimo. Y es cómo tú convences a una distribuidora como Danta de decir, oigan, tengo esta película que es distinta, que es sobre retratos, sobre las personas, sobre estos habitantes, ¿cómo los convences de distribución? No, precisamente Danta son perfectos para este tipo de películas, son maravillosos. Gracias a la vida existe Danta. Danta proviene de esto. Danta es, Danta es esto. Somos unos tipos de realizadores parecidos. Rodrigo y Felipe tienen unas luchas cinematográficas también, unas búsquedas súper interesantes. Entonces no fue tan difícil convencerlos, aunque también toca hacer el lobby, hola, hola, porque les llegan muchas películas. Y yo sí me siento muy afortunado de entrar ahí, pero ellos hablan como el mismo lenguaje. Y yo soy muy feliz de que exista una distribuidora como Danta Cine en Colombia, la verdad, porque sí, debe haber muchos tipos de películas, muchos tipos de cosas, muchos tipos de visiones, pero en esta me siento cómodo y el equipo que trabaja con Dante es brutal, brutal. Son unos pelados de la Universidad Nacional adorados, como es muy chévere conocer esa rebeldía, esa... Yo fui muy feliz con ellos. Sí, eso te iba a decir, ¿cómo ha sentido al público? Yo estuve en el estreno también y todo el mundo estaba muy emocionado y muy conmovido por lo que estaba viendo en pantalla, pero ¿a ti qué te han dicho? No, es maravilloso, es que me gustaría como gritárselo a todos, o sea, es maravilloso. Y es que esa vaina no es una habladuras, no son habladuras. O sea, las películas funcionan o no funcionan. Yo he tenido la experiencia de la película de mi papá, que se llama Lázaro, y que es absolutamente incómoda para un porcentaje de personas, pero es absolutamente empática con otros tipos de personas. Y es una película que también no deja intacto a nadie, Lázaro. Álvaro, menos. Álvaro también. Pero Habitante sí tuvo una cosa más brutal, que es que Habitante, la conversación que se dio fue impresionante. El conversatorio fue brutal. Y yo no creo que esto sea que es porque uno les cae bien o mal, ¿no? La gente no se aguanta las cosas y si no les gusta se va. Y ha sido súper lindo. Y pues lo que han dicho es que, pues que somos los humanos, esa capacidad de escucharnos. Han dicho exactamente lo que yo quiero que la gente vea. Y que es como coño, escuchémonos, sin salvarnos, sin ser perfectos, también sintámonos incómodos, también, eh, sí, como escuchémonos, escuchémonos. Y yo sí creo que la película propone eso, propone ese ejercicio de escucharnos y ha sido lindo. A mí me dan ganas de chillar tu pregunta, la verdad, porque sí, o sea, el conversatorio es brutal. Inclusive en Medellín, un momento de una sala, una proyección que solo habían como 15 personas y yo estaba un poco como, "Ah, ¿será que me voy?" Y me quedé. No, eso fue el mejor, o sea, fue impresionante. En un momento, esta película se acaba. Cuando se acaba, hay una dedicatoria, que es a mi madre, a mi padre y a mi hermano, pero también a un chico que se llama Alejandro Quijano, que fue un cineasta bogotano de nuestra edad, más o menos de mi edad, que se quitó la vida. Y ahí dice Alejandro Quijano. Y allá en Medellín se armó una conversación preciosa y todo. Y a lo último, alguien dijo, hey, yo le quiero dar las gracias. Y ya escuché todo, esto es absolutamente hermoso, me hace recordar mucho a mi hijo. Yo quisiera preguntarte por qué le dedicaste esta película a Alejandro Quijano. Y él era el papá. Y pues, o sea, No, es que es mágico, es una película mágica. Ojalá la pudiera ver todo el mundo, de verdad. O sea, creo que es una película necesaria también. Es una película
yo digo que es necesaria. En estos tiempos esa película es necesaria. Bueno, todas son necesarias, pero yo siento que esta tiene algo que le dice a la humanidad que en este momento es importante decirlo. Y es escuchémonos, escuchémonos. No somos enemigos, no, no. Y escuchémonos no desde escuchar a la persona más guay del mundo ni nada. Es que cualquier persona es maravillosa, cualquiera, cualquiera, cualquiera. El que está de mal genio, el que no, el que se pelea, el que perdona, el que no, es chévere. Y yo sí creo que todo el mundo debería tener su propia película. Todos pueden ser pelis aburridas que terminan siendo maravillosas. Porque sí, yo tengo esa vaina de los humanos que a mí me parece que los humanos tenemos un universo muy importante de existencia, de lo que pensamos, por ejemplo, cada quien ve las cosas de maneras tan diferentes y bueno, hay una sobrepoblación de imágenes que eso me preocupa porque a veces yo no sabría cómo volver a lograr magia cuando se filma. Yo sí siento que uno cuando filma lo que yo busco es que haya magia, que haya magia. Que la gente se entretenga, ¿no? Porque si uno cuando pone algo fílmico y tú lo ves, pues que sea entretenido, pero ahorita con toda esta sobrepoblación de imágenes, ese reto se ha vuelto difícil. Entonces eso solo se consigue buscando la verdad, buscando verdad. Y no siempre sucede la verdad. Cuando uno filma, no siempre sucede la verdad. Pero a veces sucede la verdad y esa verdad es la que hay que buscar. Por eso es tan maravilloso el cine. Porque es como recoger pedazos de la vida, de la realidad, visiones y ponerlas ahí y sensibilizarse. Eh, yo soy amante del cine, me gusta mucho tanto hacer la peli, que me parecía un milagro, pero también, por ejemplo, encerrarse en la sala de cine y sentir y todas esas emociones y yo no sé. Yo no sé por qué hoy debo estar sensible, pero les quería decir que yo cuando veo películas a veces miro cosas que no se están diciendo, maneras de vivir, formas de mirarse de los personajes y me da como guayabo, me da emoción y eso es la vida, esa es la magia y eso es lo que a mí me gustaría que la gente viera como en las películas. Y también el sonido es una cosa brutal, Habitante tiene un sonido muy, muy poderoso. Eso también salva mucho la película, ¿no? Que todas esas imágenes, también de diferentes formatos, que a veces no parecen tan grabadas pues así como si fuera Netflix o algo así, pero luego con todo ese diseño sonoro que acompaña la película, lo invita a uno a un viaje brutal que también pues valoro mucho, me gusta. Yo siempre he dicho que a veces incluso las segundas vistas de las películas le dan otra perspectiva, me dan hasta ganas de volverla a ver, por así decirlo. Pero digamos, bueno, ya acá como finalizando, pero para la gente que de pronto ingrese a nuestros canales, vean este programa, vean tus redes, donde pueden de pronto todavía encontrar Habitante y no solo quizás Habitante, de pronto conocer más de tu trabajo, de las cosas que has hecho por dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes justamente, José Alejandro. Pues yo tengo como un Instagram que le estoy haciendo mucha fuerza ahorita, que se llama @habitantefilm, @habitantefilm, y ahí estoy como tratando de poner todo mi trabajo, inclusive está toda la información de cuándo puede ver la peli. Este fin de semana que viene en la Cinemateca de Bogotá se podrá ver y seguramente en septiembre tendremos otras funciones. También es importante si quieren visitar el Instagram de Danta Cine, @Danta Cine, que ellos son la distribuidora y ahí se da información de dónde se pueden ver las películas y bueno, ahí estamos. Y pues por mi nombre también me pueden encontrar de pronto en Facebook, José Alejandro González. Y el que quiera, yo creo que soy bastante público, me puede escribir y no tengo problema en mandar películas y en hacer tráfico de manera, a veces me han escrito de otros países que quieren ver la película y yo con mucho gusto siempre se las muestro. Que eso no Para se los debería cineclubes, hacer. ¿Ah? para los cineclubes que estén Ah, interesados. ay, para el que quiera, esto tiene que ser un tráfico de películas, esto no, o sea, tenemos que luchar es porque sean vistas, porque cuidar algo así, pues o sea, es que si hay sobrepoblación de contenido, o sea, toca luchar para que la gente la vea, pero luchar de manera bonita, ¿no? De lograr interés y que la gente quiera ir a ver la peli.
Claro que sí, emocionante escucharte hablar de cine, de verdad, gracias por regalarnos este momento, este instante y tus películas. Realmente aquí como amantes del cine en Amanecine nos encanta hablar con gente así que nos emocione también, que nos transmita ese amor profundo por el cine. Y de verdad, de José Alejandro, ya saben, pueden escribirle si están fuera del país y no alcanzan a ver su película, si están en ciudades intermedias donde no hay salas de cine. Y por supuesto también vayan a la Cinemateca, que de verdad esta película es un viaje poderosísimo que les va a encantar. Un agradecimiento por supuesto a Danta Cine por permitirnos en el espacio, a Litz Alarcón de ARS Casa, que han hecho todo lo posible por hacer esta reunión. Y pues nada, yo creo que una última invitación para que no se pierdan Habitante. Yo de verdad quiero invitar a toda la humanidad, a todos los habitantes del mundo, de que se acerquen a ver Habitante, porque es una peli que es un proceso largo que llevo yo como artista visual y creo que es una mirada y vale la pena verla. Los invito de verdad a que se acerquen y los invito también a retratarse entre ustedes y a retratarnos todos y creo que a mirarnos a los ojos a través del cine. Entonces no se pierdan Habitante. Muchísimas gracias a ustedes dos por la paciencia y por haber logrado esta conversación que creo que al final nos salió muy bien. Claro que Listo. sí, recuerden Amanecine todos los viernes aquí en YouTube y las otras plataformas. Nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias. Chao.